Listos, ahora sí. Buen día, chicos. Vamos entonces a ver la segunda parte del día de hoy del tema que se trabajó ayer. ¿Alguien me puede platicar un poquito de qué hablamos el día de ayer? A ver. Desempolven su mente, muchachos. ¿De qué hablamos? Fue el tema del renacimiento. Del renacimiento, muchas gracias. En base al tema del renacimiento, ¿qué podemos retomar del renacimiento? A ver, ¿dónde se suscitó el renacimiento, muchachos? ¿Lo recuerdan? El renacimiento, muchachos, se suscitó en Italia y de ahí se extendió por varias partes de Europa, ¿sí? En este caso, ¿en qué siglo se dio? ¿Recuerdan en qué siglo se dio? En el siglo XIV. Sí, bueno, empezó ya a finales, ya casi para iniciar el siglo XV. Muy bien. A ver, ¿recuerdan ustedes algunos temas que rescataba por allí lo que viene siendo el movimiento renacentista? ¿Qué temas abarcaba, muchachos? Necesito que me participen, que me recuerden. ¿Qué temas rescataba por allí? A ver. Uno de ellos, acuérdense que era una situación que se suscitó a raíz de una revolución en la cual no existían libros para poder tener una cultura más abierta sobre la misma. Entonces, ¿quién eran los únicos privilegiados que podían leer? ¿Recuerdan? Los sacerdotes. Los sacerdotes, muchas gracias, eran los únicos privilegiados que podían por ahí tener acceso a libros. Entonces, y en las universidades donde los sacerdotes impartían, eran los lugares donde podían leer. En base a eso se dio una revolución y esa revolución fue pues una revolución de cultura, de lectura, y se suscitó también el hecho de la imprenta. Acuérdense que fue una situación importante para poder tener copias de libros y poderlos darlos a conocer. Y fue, pues eso desencadenó pues una revolución científica también. Ahora, se dio en la Edad Media, por ahí habíamos comentado que se dio en la Edad Media. Era un combatir la ignorancia, muchachos. Era una revolución de combatir la ignorancia. ¿Por qué? Ahí por ahí, no sé si ustedes han leído el mural que está en la escuela, no sé si ya lo quitaron, el del burrito. ¿Qué dice el burrito? ¿Alguien se acuerda, lo ha leído ese mural del burrito ahí en los baños? ¿Qué dice? Si no leo, me aburro. Si no leo, me aburro. Exacto, muchachos. Entonces, la situación es la siguiente. No es solamente si no lees te aburres, es si no lees no tienes un más amplitud de cultura, porque leer nos acrecienta el tener un lenguaje más amplio, conocer más palabras, situaciones científicas, descubrimientos, estar al pendiente, ¿verdad? Entonces, el leer es algo importante. Entonces se desató el hecho de combatir esa ignorancia. Después de ahí hablamos, por ejemplo, de que uno de los temas importantes fue el amor. ¿Sí? Retomamos que fue el amor en base a los sentimientos que existían, no importaba que hubiera detalles dolosos que sabemos que hay en el amor, se expresó mediante la literatura el amor. Otra de las cosas que se suscitó fue la naturaleza.
¿sí? Se rescató todo el exterior. Por ahí les ponía yo un dibujito de una mano, ¿verdad? Donde estaba enraizada y que tenía una rosa, ¿verdad? En la mano. No se percibía muy bien en las hojas, pero tenía como que unas siluetas de las personas. La naturaleza se rescató. Y como parte de la naturaleza es el cuerpo humano. Entonces fue un ir en contra de la religión, este renacimiento, ir en contra de las ideas, y se expresó el cuerpo a su libertad en un desnudo. Entonces empezó a ver tanto en pintura, tanto en la literatura escrita, el transmitir el desnudo como parte de la naturaleza y de la belleza. ¿Recuerdan también cuál era la mujer perfecta en ese tiempo al cual se le escribía? ¿Cómo era la mujer? A ver, Elena, te escucho hablar, amor, ayúdame. ¿Cómo era? Rubia de ojos azules. Rubia, ojos azules, de tez blanca, ¿verdad? Era la mujer que idealizaban en ese tiempo. Además que fue acuérdense que yo les dije renacimiento es renacer, retomar algo que ya existía. En este caso es renacer, retomar la situación de una ideología o un movimiento grecorromano. Entonces, en ese se utilizó la mitología, que en la mitología sabemos que hay dioses, que hay una serie de seres mágicos en los mitos. Entonces se retomó eso en la literatura. Pues bueno, vamos ahora sí, ya por ahí hice tiempo, ya di un repasito de lo de ayer. Vamos el día de hoy a ver los temas específicos o los géneros que se rescataron en el Renacimiento, ¿sí? Nada más algo que se me pasó decirte es recordar que el ser más importante del Renacimiento es el ser humano. Todo iba a girar en torno al ser humano, por eso se le llamaba que era egocentrista, ¿ok? Voy a compartir pantalla, muchachos. Voy a iniciar. Ahora sí no los voy a ver, pero necesito su participación. Recuerden que necesito que me apoyen en las lecturas. ¿Ok? Vamos ahora con el tema de hoy, que son los subgéneros de la novela renacentista. El día de ayer se me pasó a agregarles las diapositivas de ayer. En un ratito más se las agrego para que las analicen, sobre todo del grupo C, y no las vieron. Vamos a ver las del día de hoy. Voy a partir de lo siguiente, muchachos. Inicio. Primero que nada, vamos a ver qué es una prosa narrativa. Sí, yo les había comentado que este tipo de novelas pues es una prosa en comparación del verso. Es decir, que es un texto escrito hasta finalizar el renglón. Y se parte en dos, en una novela idealista o fantástica y en una novela realista. La novela fantástica incluye 4 aspectos. Quiero que veas cómo se ramifica en 4. ¿Alguien me ayuda a leer esas 4 ramificaciones de la novela fantástica, muchachos, por favor? ¿Quién me ayuda? Caballerías, novela bizantina de aventuras, novela pastoril y novela nudista. Excelente, muchas gracias. Ahorita vamos a describir cada una de ellas para que tú tengas una idea en qué consiste la de caballería, la bizantina, la pastoril y la morisca. Por el otro extremo tenemos las novelas realistas. ¿Cuáles son? ¿Quién me ayuda a leerlas ahora, por favor? Picaresca y novela realista cervantina. Muchas gracias, Jenny. Sí, picaresca y novela realista cervantina. Bien, vamos a retomar características de ellas.
Empezamos, aquí no las menciona nuevamente, son 5 subgéneros de caballerías: pastoril, bizantina, morisca y picaresca. Pero ya vimos acá que se dividen en fantásticas, que es decir, son más de fantasía, de seres extraordinarios que no son reales. Y tenemos la que viene siendo la picaresca, que es realista. Ok, empezamos con la de caballería, muchachos. ¿Quién me ayuda a leer en qué consiste la de caballería? Uno nada más, no se peleen por ayudarme a leer, porfis. Tuvo gran éxito, valores, heroísmo, defensa del más débil, sacrificio por los demás, fantasía demasiada, Don Quijote, Amadís de Gaula, de Garci Rodríguez de Montalvo y Tirante el Blanco de Joan Martorell. Muchas gracias, corazón. Bien, de caballería. Yo creo que todos vienen a su mente en qué consiste lo de caballería. ¿En qué consiste? Pues son, lo vemos por ahí en símbolo, ¿verdad? Son caballeros, armaduras, el más fuerte, el defender a la princesa, el reino, como lo menciona ahí, el heroísmo, ¿verdad? O defender el más débil, como por ejemplo, bueno, no tiene que ver con caballería, pero algo parecido, ¿verdad? No sé si recordarán algo más, no tanto de la época del Renacimiento, pero más después de que lo que era Robin Hood. No sé si ustedes saben de Robin Hood, que era una persona que daba al más pobre y defendía. Bueno, algo así, ¿verdad? Un sacrificio. Era una fantasía. Y uno de los principales temas de literatura era la de Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Además, por ahí nos agregan otros más, pero ese es un ejemplo de caballería. Vamos ahora con el siguiente, que es el de pastoril. ¿Quién me ayuda, por favor, con el de pastoril? Amores pastoriles en prosas, pero incluye poemas, espacios y personajes muy idiliosos. La Diana de Jorge de Montemayor. Gracias. Fíjate, aquí hay un dibujito, pastoril. ¿Cuál es el pastoril? ¿Qué ven en ese dibujito? ¿Qué les llama la atención o qué les trata de decir al escuchar pastoril? ¿Qué hay en ese dibujo? A ver. Que es un pastor y ¿cómo se llama? Pues hay ovejitas, que es en un área rural, en un campo, ¿verdad? Una pradera. Yo les he dicho a ustedes que el español es muy mágico su lenguaje porque tiene relación con lo que decimos. Entonces aquí nos está diciendo que el pastoril, pues son de pastores, de amores pastoriles, ¿verdad? ¿Cuánto no se da luego ese amor desencadenado entre el pobre o el rico? Eso es alguna de las características. Se hace en prosa, es decir, pero incluye poemas. Son espacios y personajes muy idealizados. Uno de ellos es la Diana, que es un ejemplo de muchos que hay. Solamente es un ejemplo. Vamos ahora con la bizantina. ¿Qué será bizantina? A ver, ¿quién me ayuda a leer, chicos, por favor? Pareja de enamorados, separación forzada, 1001 peripecias, reencuentro, selva de aventuras de Jerónimo. Contreras. Ok, fíjate, sí, qué interesante. Sí, es esta situación. Déjenme contestarle a una mami. Es que quieren acceso, chicos, y ya les dije que cuando comparto no se puede. Déjeme, ya le contesté. Bueno, fíjense qué padre está la bizantina, sobre todo para ustedes adolescentes. Es el amor, pero ¿saben qué tipo de amor? El amor que impide. ¿Por qué? Porque hay
Otro personaje que a lo mejor también quiere a la misma chica y no le permite amar al ser que realmente es. O puede ser el hecho de clásico, ¿verdad? Que él es pobre y que la doncella es rica y los papás no les permiten realizar el amor y por tal motivo los separan. Recordemos Romeo y Julieta, ¿verdad? No permitían la realización de ese amor entre ellos dos. Quería existir esa separación forzada. Dice, y mil y una peripecias, que son peripecias, mil y una situaciones para no verse realizado ese amor. Pero también se logra ese reencuentro, ese poder, después de tiempo, poder estar juntos a pesar de las situaciones. En eso consiste la bizantina. Otro tipo es la morisca. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Temas y personajes típicos de los romances fronterizos, contexto, últimos episodios de la Reconquista, historia de Abercercaje y la hermosa Jarifa anónima. Fíjense qué nombres tan extraños, ¿verdad? Bueno, era lo que les ponían en esa época a los títulos. ¿En qué consiste la morisca? Son temas y personajes típicos de romances, pero eran romances, como lo dicen aquí, romances fronterizos de otros lugares. Vemos aquí que cómo es que llegan, miren, llegan de otros lugares, conocen otra gente, otra cultura, y como llegan de otros lugares, pues se enamoran de la persona. Ahorita ya no necesitan llegar a otros lugares, ahorita ya todos se conocen por Facebook, ¿verdad? Y ya ahí es la forma de conocerse. Aquí no, aquí la gente extranjera se desplazaba, llegaba a otros lugares, a lo mejor nada más porque iba de paso, pero a pesar de que iba de paso, aprovechaban la situación para poder tener ese amorío, ¿verdad? Con alguien. Capaz si se la robaba, se la llevaba a su cultura, no sé. Son series interesantes que hay que leer para ver qué se suscitaba en esas situaciones moriscas. Bueno, vamos a ver. Vamos con la última, que es la picaresca. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Género totalmente nuevo. Normalmente español, inicio de la novela moderna, la carilla de Tormes Anónimo. Muy bien. Fíjate bien, esta novela picaresca reflejaba a una sociedad de esa época, pero era con ese sentido. ¿Qué entendemos por picaresco? ¿Alguien sabe qué significa la palabra pícaro? ¿Eres bien pícaro o picaresco? ¿Alguien la ha escuchado? Nadie. Bueno, picaresco es como que, ay, tiene esa chispa, ¿verdad? De ser, inquieto, de ser juguetón o que hablar en doble sentido, llevar un lenguaje de una forma poquito más, en un doble sentido, ¿verdad? Más rojita por allí esa forma. Dice que esa situación, fíjese bien, picaresca, los personajes, valga la redundancia, son picarescos, ya que muchas de esas situaciones ellos buscaban una forma de sobrevivir, una forma, de ay, es que una mami me está pidiendo el acceso todavía. Era una forma de sobrevivir, de llevar a cabo la situación de que eran pobres. No sé si ustedes han visto el programa de Vecinos. ¿Alguien ha visto el programa de Vecinos, muchachos? Ay, no lo conocen. Díganme sí, no. Díganme. Bueno, ok, gracias. En ese programa de Vecinos, ustedes no han visto a uno que se llama Jorge, Jorgeis, que es el que por allí
pide dinero a la gente. Si lo identifican o no lo identifican. Sí, profe. Gracias. Bueno, pues resulta, muchachos, que el Jorgeis es una persona humilde que busca la manera de salir adelante económicamente en base de pedir, en base de su picardía, y luego dice, sí, pues como nosotros, los pobres, y que no sé qué, ¿verdad? Se aprovechan. Entonces, esa picardía tiene que ver con este género, donde la gente trataba de sustentar o de sobrevivir a una economía para buscar sus alimentos. Bien, dejo de compartir y para vernos nuevamente. Listo, aquí estoy. Chicos, este temita, entonces ya vimos que dentro de la literatura renacentista hay varios temas y hay varios géneros. Esos géneros vienen aquí en tu cuadernillo. En esta partecita de abajo, ahí te los mencionan. Te hacen un pequeño reencuentro histórico de lo que es el Renacimiento, que lo hablamos ayer, pero yo te lo quise llevar un poquito más allá para que supieras cuáles eran sus características, su contexto histórico. Y abajo vienen cuáles son esos subgéneros, que es el tema que hablamos el día de hoy. Ya con esta segunda clase, tú ya debes de tener una idea de esa situación, en cómo se suscitó y cuáles son los temas que se llevaban a cabo. Ya puedes contestar tu cuadernillo con toda esta parte teórica que viene por aquí. Puedes irte también a tu libro, te menciona que está en la página 147, 151 y 152, donde tú tienes que leer bien en los recuadros y en base a esa lectura buscar y completar en las líneas las palabras que hacen falta. Ya fácil puedes realizar las 2 hojas de actividad. El día de mañana vamos a realizar la tercera parte temática que corresponde al Renacimiento. Ya es algo muy sencillo, de hecho la clase va a durar más poquito. La que nos llevó más tiempo fue la de ayer, puesto que teníamos que ver el contexto histórico y tú me comprendieras de qué estamos hablando. Y vamos a hablar de la forma del lenguaje. Eso es lo que vamos a hablar el día de mañana, de cómo se hace una mezcla. Ya lo vamos a ver a más profundidad en la próxima clase, cómo se hace una mezcla al existir gente que viene de otros lugares y lo estamos viviendo. Ahorita tenemos mucha gente, chicos, que está viniendo de no solo El Salvador. Antes teníamos por allí en la escuela alumnos salvadoreños. ¿Sí? Teníamos ahora ya gente que viene de otros lugares, de otros países como Nigeria, ¿sí? Entonces vamos a empezar a convivir con gente de otros países, hay por ahí chinos viviendo, entonces es una mezcla de lenguaje donde pues es una riqueza, pero a la vez empiezan a haber cambios en nuestra forma de hablar y de escribir. Eso vamos a hablar el día de mañana. Con eso terminamos el día de hoy, pero ya de hecho esta es la última hojita donde habla de esas variantes lingüísticas. Terminamos con las variantes lingüísticas y viene una pequeña lectura comprensiva para que la contestes y es todo. ¿Hay alguna duda de lo que realizamos o estuvimos viendo el día de hoy, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Ok, bueno.